Hola de nuevo. Otra característica importante de las funciones sería la periodicidad. ¿Qué son funciones periódicas? Son funciones cuyo comportamiento se repite a partir de un cierto intervalo. Es decir, funciones que a partir de un cierto momento su comportamiento se va repitiendo. Además, en estas funciones tenemos lo que denominamos periodo, que es la longitud de ese intervalo en el que se repite. Veamos algunos ejemplos e indiquemos sus periodos. Pues en la función que veis, si diferenciamos esto que hemos pintado en morado, a partir de ese momento la función se empieza a repetir utilizando el mismo patrón que hemos resaltado. Entonces, ¿cuál es el intervalo a partir del cual se repite? De 0 a 7 hace lo mismo que de 7 a 14, hace lo mismo que de 14 a 21 y así sucesivamente. La función se repite en un intervalo de longitud 7. Por tanto, el periodo de la función es 7. Y ya está. Tendríamos una función periódica de periodo 7, ¿vale? La longitud del intervalo a partir del cual se repite la función. Las funciones que hemos visto antes, pues claramente no son periódicas, no cumplen ningún patrón que se empiece a repetir a partir de un cierto tiempo. Entonces, estos serían ejemplos de funciones no periódicas. Podemos ver otra función periódica, como la que veis aquí. En este caso, el tramo de función que se empieza a repetir con el tiempo es este que hemos pintado en azul. Y de 0 a 30 tenemos el tramo, de 30 a 60 de nuevo vuelve a repetirse, de 60 a 90 se repite, de 90 a 120 se repite. Entonces tiene un periodo de longitud 30. Es una función periódica de periodo 30, porque cada 30 se empieza a repetir el comportamiento de la función. Cosas que podemos hacer con las funciones periódicas. Pues no nos hace falta saber toda la función, que le vamos a llamar f en este caso, no hace falta pintarla entera para saber un determinado valor. Si tenemos un periodo 30 y queremos ver cuánto vale la función en 310, queremos ver cuánto vale la función en 310. Si os fijáis, no lo tenemos en la gráfica. Nuestra gráfica llega hasta 150. Pero sería suficiente con controlar lo que tenemos en azul, porque eso es de 0 a 30. De 30 a 60 hace lo mismo, de 60 a 90 hace lo mismo, de 90 a 120 hace exactamente lo mismo, de 120 a 150 hace igual. Entonces, al final, con controlar esto es suficiente. ¿Por qué? El 310, ¿dónde se situaría dentro de este intervalo? Pues tendríamos el 0 va el mismo valor que 30, el 60 va también lo mismo que el 0, el 90, el 120. Si dividimos entonces 310 en 30, llegaríamos de 30 en 30 y nos pondríamos en el 300. Y luego sería más 10 más, ¿vale? El 310 es 300 más 10. Pero claro, el 300 se corresponde con el 0. Si avanzamos 300 y 10, el 300 estaría aquí. Si avanzamos 10, se corresponde con el 10. Entonces es lo mismo que lo que vale la función en 10. Que si vamos hacia arriba, vemos que es 30. Nos podrían haber pedido f de 500. F de 500. Entonces,
buscando múltiplos de 30, pues el 500 sería 480, que es múltiplo de 30, más 20. ¿Vale? Entonces, el múltiplo de 30, que es el 480, estaría aquí. ¿Vale? Se correspondería con el 0, porque cada 30 se repite. Entonces el 480 estaría aquí con el 0. Y es más 20, por tanto el 500 se corresponde con el 20. Si vamos hacia arriba y vemos el valor, vemos que vale también 30. Y sin tener la gráfica, podemos ver el valor que tiene la función en cualquier punto, conociendo uno de los periodos de repetición que tiene la función. Cuando el dominio de una función es infinito, no tiene límites, en algunos de los dos casos puede ser que tengamos un dominio que se aleje hasta menos infinito o hasta más infinito. Aparecen unas características que podemos llamar las tendencias de la función. ¿Vale? Cuando la variable independiente puede crecer o decrecer de manera indefinida, es decir, cuando podemos hacer extender la variable a infinito o a menos infinito. En estos casos podemos estudiar las tendencias de la función. Vamos a hacerlo para el caso de más infinito, y el caso de menos infinito lo podéis pensar vosotros, que sería exactamente igual. ¿Vale? Para estudiar la tendencia de la función cuando x tiende a infinito, miramos en el eje horizontal y miramos lo que hace la función cuando nos alejamos hacia la derecha en ese eje horizontal, mirando lo que hace la función en el eje vertical. Si lo quisiéramos hacer en menos infinito, en vez de a la derecha, deberíamos ver el comportamiento que tiene a la izquierda. Entonces, en esta primera gráfica que tenemos aquí, cuando la x tiende a infinito, solo ponemos utilizando una flechita. Cuando x tiende a infinito, la función tiende a, pues fijaros, cuando nos vamos alejando hacia la derecha, la función se acerca a ese valor de la variable dependiente, ese valor de la y, que en este caso le hemos llamado L. Tiende a un valor concreto que es L. Entonces podemos decir que cuando x tiende a más infinito, la función tiende a L. ¿Vale? También podríamos decir que el límite de la función en más infinito es L. Y eso hay una manera simple de escribirlo, que es abreviando límite, ponemos lim, debajo ponemos hacia dónde tiende la variable independiente, x tiende a más infinito, la función que tenemos, en este caso vamos a llamarle f, aunque podría llamarse con cualquier letra, y después del igual ponemos el valor del límite, ¿vale? Iros acostumbrando a esta notación porque la utilizaréis mucho en bachillerato. Luego, pues podemos tener otros comportamientos, como el segundo que vemos aquí, que es cuando la x tiende a infinito, es decir, cuando nos empezamos a alejar hacia la derecha. En este caso, fijaros, la función crece indefinidamente, sigue creciendo cuando nos alejamos hacia la derecha. Entonces la función no tiende a un valor, sino que crece indefinidamente. El concepto de crecer indefinidamente es que el valor tiende a infinito. Entonces, cuando
la variable independiente x tiende a infinito, la función tiende también a más infinito, ¿vale? Porque el concepto de crecer indefinidamente es tender hacia más infinito. En este caso diríamos que el límite de la función más infinito es infinito. Aunque esto no es tan correcto, pero la notación que vamos a poner está totalmente aceptada. Que es el límite cuando x tiende a infinito, ¿vale? La primera parte es exactamente igual que la de antes. Lo único que cambia ahora es el valor de ese límite, aunque en realidad el infinito no es un valor. Por eso esta notación puede tener sus detractores. Pero está bastante aceptado poner que el límite cuando x tiende a más infinito de la función es más infinito. Vale, tenemos el caso muy parecido en el que la x, cuando x tiende a más infinito, cuando nos alejamos por la derecha, la función lo que hace es decrecer indefinidamente. Decrecer indefinidamente lo podemos poner como que la función tiende a menos infinito. Y usando la notación que estamos utilizando podríamos poner límite cuando x tiende a más infinito de la función. Ahora su valor, como decrece indefinidamente, tendríamos que es menos infinito. Y luego por último podemos tener un caso como el que veis aquí, en el que la función pues va haciendo oscilaciones y no tenemos claro lo que, o no sabemos lo que va a hacer cuando la variable x pues crezca indefinidamente. Es decir, cuando x tiende a más infinito no sabemos qué va a hacer la función. Entonces podemos decir que no existe el límite de la función cuando x tiende a más infinito. Pues estos serían los casos que tenemos en más infinito. Los casos que tendríamos en menos infinito son los mismos, pero la función c la tenemos que mirar cuando se aleja por la izquierda. Entonces, pensadlo vosotros. Hasta aquí el vídeo o los vídeos de hoy. Tenéis que verlos todos y mañana haremos un ejercicio recopilando todas estas características. Así que repasarlas bien, intentar entenderlas bien para el vídeo de mañana estéis bien preparados.